Hola a todos y bienvenidos a la enseñanza de este día. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el rechazo. El rechazo es algo que casi todos hemos experimentado en este mundo y es algo muy doloroso. También algunas veces pues, lo hemos hecho hacia los demás, ¿verdad? Y es muy importante que comprendamos todo lo que esto conlleva en nuestras vidas y adicionalmente el daño, no solo psicológico, sino también espiritual que acarrea el rechazo hacia nuestras vidas, ya que muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene por desconocimiento o porque quizás nunca hemos atado cabos entre lo que estamos viendo en nuestra vida versus lo que nos pasó o las raíces, que es lo que normalmente llamamos, ¿verdad? Y esta imagen me gustó mucho y es con la cual quise iniciar esta enseñanza, ya que es así como nos sentimos. Les comparto un poco de mi testimonio que empezó desde que era muy pequeña, ¿verdad? Y mucho bullying. No tuve el apoyo de mi familia era muy cerrada, no se hablaban de emociones, ¿verdad? Las emociones eran prohibidas. Y yo me sentía así como esta chica. De verdad, no sabía qué hacer, me sentía muy sola, sentía que no tenía ni una sola salida o apoyo sobre esta situación y simplemente viví así por muchos años. Y eso nos pasa muchas veces cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Ante una emoción mal manejada hacia una situación que nos está sucediendo y que en muchos casos es recurrente, porque en mi caso pasó durante muchos años y me hizo mucho daño. Y yo entendí muchas cosas y al día de hoy sigo aprendiendo con Dios, sigo siendo liberada por Él de muchas cosas quizás pequeñas y algunas grandes que son frutos de este rechazo que viví desde que era muy pequeña. Así que vamos a iniciar. Vamos a empezar hablando de Isaías 53:3, ¿verdad? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. La clave o la base de este tema y pues de todo, ¿verdad? Al final es siempre Jesús y lo que Él hizo por nosotros. A veces creemos que como Él no está viviendo en el presente lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy sintiendo, le restamos importancia a lo que Él hizo. Pero acá en la Biblia nos dicen cómo Él fue rechazado por todos nosotros, los que estuvieron en contra, los que lo mataron y que Él sí vivió este dolor. Jesús nos puede entender cuando llevamos este dolor a la cruz porque Él lo vivió. Él fue eh, alguien que fue conocedor del dolor más profundo, dice acá en Isaías, ¿verdad? Y Él lo venció siendo humano. Recordemos que Él se hizo persona en esta tierra justamente para vivir como uno de nosotros y dejar ese precedente de que con la ayuda del Padre lo podemos atravesar. ¿De dónde viene este tema del rechazo? Y es algo muy importante. Nos tenemos que regresar a nuestra infancia. Tenemos que entender qué son las heridas de la infancia y por qué son tan importantes, por qué les debemos de dar esa prioridad. Son huellas, como dice acá, emocionales profundas y duraderas que se forman a lo largo de los primeros años de vida. Son resultado de experiencias y situaciones que causan dolor, angustia, trauma o malestar durante la infancia, ¿sí? Estas experiencias dejan una impresión indeleble, dice acá, y como resultado puede influir en el bienestar emocional y mental en la vida adulta. Estas heridas emocionales y este texto me encantó porque nos hace visualizarlas adentro de nosotras como esas cicatrices invisibles en nuestro corazón y en nuestra mente. Recordemos que la batalla por nuestra mente la estamos librando todos los días. El enemigo siempre está lanzando esos dardos a la mente, esas ideas, esas mentiras, esas dudas y nos ataca esperando que bajen a nuestro corazón.
¿verdad? La Biblia dice que de nuestro corazón mana la vida y que lo debemos de proteger. Y este es uno de los motivos, ¿verdad? A medida que el niño crece, estas cicatrices van a ir afectando su autoestima, sus relaciones, la capacidad de manejar el estrés, la percepción de sí mismo y el mundo le rodea. ¿Sí? ¿Qué hacen estas heridas de infancia? Nos vienen a bloquear, nos vienen a distorsionar la identidad, nos vienen a quebrar y fragmentar. Y a veces podemos decir, bueno, pero y yo no me recuerdo de nada, o yo no, yo no recuerdo que haya vivido algo así, o quizás trato de recordar y siento que estoy bloqueada. Pues ahí es donde voy a ir de la mano con nuestra parte espiritual, porque es de suma importancia entender que todo esto no lo podemos hacer solas. O sea, no podemos hacer solos nuestra sanidad interior, no podemos trabajar en esto solos con toda nuestra fuerza, esfuerzo, lo que quieran, no va a funcionar. De verdad, no van a haber cambios duraderos, no van a haber transformaciones, todo lo tenemos que llevar de la mano de Dios y acá es donde empieza la importancia de empezar a preguntarle al Espíritu Santo en oración y pedirle que nos haga recordar qué vivimos en nuestra infancia, qué nos hicieron. Y no va a ser inmediato, a veces sí, pero tampoco Dios te lo va a dejar o te lo va a mostrar todo de una sola vez. Él no te va a dejar todos los recuerdos que vengan y que fluyan, porque cada recuerdo, cada situación que Él traiga a tu memoria va a ser un gran trabajo que tú tengas que llevar a cabo en comunión con Él, sanando esa situación, esa circunstancia, porque esa situación, esa herida de la infancia creció, ¿verdad? Y se hizo un gran árbol. Y todos esos frutos son los que estás viendo ahorita. Pero tienes que ir a la raíz de ese árbol, ¿verdad? Y sanarla con Dios. Por eso es que Dios te va a ir dando de poco a poco conforme Él sepa que tienes que trabajarlo. ¿Cómo es que funciona esto, verdad? Ustedes les quise poner esta diagrama porque siento que es muy, para mí es mucho más fácil tenerlo visualmente. Es como que fuera solo texto, me funciona más verlo de una manera como en proceso, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo? Con una situación dolorosa, ¿sí? Es cuando la empezamos a vivir y esto todos nosotros estamos expuestos en este mundo a vivir situaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo maldición, ¿verdad? Y por lo tanto, viviendo en este mundo, tenemos que atravesar las situaciones dolorosas que nos traiga. El enemigo siempre va a buscar atacarnos, especialmente desde que somos pequeños. Sí, yo escuchaba en una prédica que desde que ponemos un pie en este mundo, recibimos una asignación demoníaca, ¿verdad? Un demonio que nos monitorea, que nos estudia, que nos ataca y que desea terminar con nuestra vida, ¿verdad? Recordemos el propósito del enemigo, robar, matar y destruir. No tenemos que estar llenas de miedo, de temor, de preocupación, ya que también tenemos a Dios, que es nuestro Padre y Creador, y Él también nos envía ese ejército de ángeles alrededor. Pero tenemos que aprender e instruirnos en lo que Él nos ha dejado para caminar proceso de su mano. ¿Qué sucede después de una situación dolorosa? ¿Sí? Si una situación dolorosa no es manejada apropiadamente, se convierte en un trauma. ¿Ok? Porque tenemos que tener claro que no todas las situaciones dolorosas que vivamos van a ser traumas. O sea, me caí de la bicicleta, se volvió un trauma. Se me rompió mi juguete, se volvió un trauma. No, no funciona así, ¿sí? Todos vivimos situaciones dolorosas y por eso que es muy importante una labor de nosotros también cuando somos padres, de acompañar a nuestros hijos, ¿verdad? Es toda una cadenita de bendición, ¿verdad? Ustedes, porque entonces, si nosotros somos instruidos en esto, si nosotros aprendemos y conquistamos esta sanidad, ahorita que estamos hablando sobre el rechazo, nosotros vamos a poder ser capaces de ayudar a nuestros hijos a atravesar todas las situaciones que puedan llegar a pasar sin que se conviertan en trauma. Y si se convierten en trauma, igual ya conocemos el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El trauma crea una puerta abierta, ¿verdad? Los demonios se aferran a las heridas sin sanar.
¿sí? Es como un imán, si lo quieren ver así. Es lo que los atrae, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando se abre esta puerta en mi vida? Viene este grupo de demonios, porque no entra solo uno, realmente ellos quieren acabar con nuestras vidas eh, y crean o levantan una fortaleza espiritual. ¿Cómo? A través de meterte ideas a tu mente, ¿verdad? Acuérdate que ellos no pueden, los demonios no pueden leer tu mente, solo Dios lo puede hacer, nadie más. Entonces ellos necesitan de tu boca, ellos necesitan que tú hables lo que ellos te tiran, lo que ellos te lanzan. Entonces, ¿qué empiezan a salir de tu boca? Acuerdos, ¿verdad? El nunca o el siempre. Tengan cuidado cada vez que están enojadas o pasando por una situación así. El nunca y el siempre. Empiezan a venir ideas que no son mías, pero de tanto tenerlas, yo las hago mías, yo las adopto, ¿sí? Y entonces viene la alteración de la identidad. Viene una yo deforme por dentro, que es como yo empiezo a crecer, que no es como Dios me creó, ni como Dios destinó mi identidad de hija, sino es una deformidad, ¿ok? Y eso termina o conlleva en una vida oprimida. La persona va a vivir de una manera oprimida, ¿sí? Con esta identidad deformada y fuera, o sea, lejos totalmente de cumplir el propósito que Dios puso para su vida, que ya sea enseñar, sea predicar, sea evangelizar, sea organizar, coordinar, ¿verdad? Todo en la iglesia, en los grupos, etcétera, ¿verdad? Y ese es el resultado de nuestra vida en 5 pequeños cuadros, ¿verdad? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el rechazo. Ya vimos cómo se generan las heridas de infancia, ya entendimos el proceso de lo que conlleva una situación dolorosa mal manejada y esto va a dar pie a un rechazo, ¿ok? El rechazo es una experiencia dolorosa y resulta de la negación del amor, ¿verdad? Afecta la capacidad de una persona tanto para amar como para recibir ese amor. Es una de las heridas emocionales más profundas, ya que no es un sentimiento pasajero de tristeza o desilusión, sino es un dolor muy profundo. Causa a su vez esa herida emocional y espiritual también, afectando la autoestima, el comportamiento y la relación con los demás. Y cuando hablamos del plano espiritual, es uno de los espíritus demoníacos más destructivos que puede entrar en la vida de una persona, ya que es una de las formas más efectivas de opresión de Satanás, ¿sí? Satanás es un bully y eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Él nos odia, nos quiere destruir, quiere lo peor para nosotros y lo que busca es dañarnos, ¿verdad? En todo momento. Cuando nosotros fuimos creados con esta necesidad de vivir en sociedad, ¿verdad? De ir en un grupo, en una familia. Esto conlleva ser aceptados, ¿verdad? Esto conlleva esa socialización que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a relacionarnos, que nos ayuda a tener esas amistades, que luego nos lleva a un matrimonio, ¿verdad? Y nos lleva a crear nuestra propia familia. Pero ¿qué pasa cuando sentimos ese rechazo, ya sea de nuestros padres, puede venir de diferentes, ¿verdad? Personas desde que somos pequeños, de nuestros amigos en el colegio. Muchas veces he visto padres que no le dan la importancia necesaria cuando un hijo se acerca y dicen es que me hicieron sentir mal, ¿verdad? Porque no me tomaron en cuenta para el grupo, por ejemplo. Y niños pequeños, ¿verdad? De 5 o 6 años. Y los papás muchas veces dicen, ay, no seas exagerado, hombre. Ah, o no les pongas atención, hombre, venite. Y realmente no están manejando la situación, no la están abordando, no le están enseñando qué es, cómo debería de manejarse y cómo evitar que ese rechazo baje a su corazón. Y en la mayoría de veces es porque no tenemos conocimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, primero es si tenemos a Dios en nuestro corazón para tener ese interés en ser mejores padres, en ser padres involucrados, en ser padres que cambien generaciones, porque conlleva trabajo, ¿verdad? Conlleva mucho trabajo. Así que para seguir aprendiendo, vamos a hablar ahora del plano espiritual en cuanto al rechazo.
Ya vimos cómo se abre la puerta, ¿verdad? Recibimos un rechazo, no lo manejamos adecuadamente y eso hace que se abra una puerta. Entonces, cuando nosotros no recibimos ese amor y la aceptación que Dios desea que nosotros recibamos, esa puerta se abre en nuestra vida. Como les decía, esta es una necesidad humana y Dios puso en nosotros ese deseo. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando no recibimos este amor, lo que sentimos es lo que llamamos rechazo. Y esto frecuentemente se manifiesta en forma de temor o orgullo, ¿sí? Nos vamos a los extremos, ya sea que nos volvamos totalmente temerosos y cerrados o nos vayamos al siguiente extremo, que es cuando nos volvemos totalmente orgullosos, ¿verdad? Y atrás de ese orgullo existe una debilidad de que ataco, ¿verdad? Antes de que me ataque, ¿sí? Estas son las dos manifestaciones principales del rechazo. Desde acá ya podemos ir identificando, ¿verdad? Tomando nuestras notas, pidiéndole a Dios que nos vaya mostrando y reconociendo que hay adentro de nosotros, ¿verdad? El enemigo sabe cómo destruirnos haciendo uso del rechazo, ya que utilizará el temor y el orgullo para abrir la puerta a toda clase de opresión demoníaca en nuestra vida, ¿sí? Esto vean lo que es como un efecto dominó. En el momento que el rechazo se convierte en un trauma para nuestra vida, estamos empujando la primera ficha de dominó. Y esto desencadena una vida de mucha opresión, porque luego de este dominó no solo viene temor y orgullo, sino vienen muchos espíritus demoníacos, que más adelante vamos a platicar un poco de ellos, ya que recuerden que el enemigo no es un caballero, de que el enemigo no está diciendo, ay, ¿será que se puede pasar? No, siempre les pongo este ejemplo, ¿verdad? Que es una puerta abierta en mi vida. Es como cuando yo dejo la puerta de mi casa abierta toda la noche, ¿verdad? Y me voy a ir a dormir. ¿Qué puede pasar por esa puerta en la noche? Puede ser que no pase nada, que nadie entre, como puede ser que entren ratas, cucarachas, ratones, abejas, avispas, mariposas, puede ser que se metan los ladrones, puede ser que pasen muchísimas cosas. Así es como opera el enemigo en nuestra vida. Cuando una puerta es abierta, el enemigo aprovecha cualquier oportunidad para entrar a destruir tu vida. ¿Sí? ¿Qué tipos de rechazo existen? Están los rechazos que vienen desde el vientre, ¿verdad? Cuando es un embarazo no deseado, el bebé, el embrión ya lo siente, ya lo está recibiendo. Hay rechazo generacional. Hay rechazo por la relación que tienen los padres, ¿verdad? Entre ellos. Los hijos siempre sienten como esa culpa, ¿verdad? Si bien una mala relación entre los padres, está también la relación de los padres con sus hijos, ¿verdad? Hay papás que no logran hacer ese cambio a padres y rechazan a sus hijos, madres también, que no logran ese apego, esa conexión. Y eso no es normal, ¿verdad? Ustedes, eso también lo tenemos que aclarar. Está la dinámica de los hermanos, que puede existir también rechazo. Y eso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? También están los cambios o traumas que tenemos en la vida. Están las características físicas involuntarias, ¿verdad? Puede ser que nacemos con algún impedimento y eso nos genera rechazo con el grupo de personas con las que nos rodeamos. Hay rechazos en la escuela, en la iglesia, aunque creamos que no, sí lo hay, y otros grupos sociales. Esto se da mucho, ¿verdad? Ya sea grupos sociales guiados por las finanzas, ¿verdad? Em, en la iglesia, los grupitos que se hacen, que la alabanza, que ellos son aparte, etcétera, ¿verdad? Siempre se crean ese tipo de rechazos en todo lugar. Está también a través de las personas que han sufrido abuso, ¿verdad? Y está también el rechazo étnico, cultural y social, ¿verdad? Por ejemplo, si tú viajas y sientes que no te tratan igual, ¿verdad? Sientes que están siendo racistas contigo, este es un tipo de rechazo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de los que podemos experimentar. Y existe el rechazo que se da en una etapa tardía de nuestra vida. Puede ser que tú digas, yo de pequeña nunca sufrí rechazo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso.
Siempre tuve buenas amistades, buenos padres, me acompañaron, siempre me hicieron sentir amada, etcétera. Pero quizás sufriste rechazo en tu vida adulta. Pueden pasar diferentes cosas como las que vemos acá, ¿verdad? Ser despedidos, el problema con los cónyuges, el que te toque ir a prisión, el tema del dinero, ¿verdad? Sabemos que en la vida pues todos son estaciones y puede haber que una estación en tu vida pues sean de vacas gordas, ¿verdad? Pero luego viene otra de vacas flacas y te sientes rechazada por ese grupo donde compartías antes, etcétera. Pueden existir todas estas tipos de situaciones que nos van a generar un rechazo si no sabemos manejarlo. Vamos a entender cómo es que opera este espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo es que nos empieza a oprimir y cómo empieza a evolucionar adentro de nosotros, ¿ok? El rechazo es la causa del ánimo dual. El rechazo le abre la puerta a la rebelión, lo que le da al enemigo la oportunidad de colocar dos personalidades demoníacas en el interior de un individuo, de manera que nunca pueda desarrollar una personalidad estable. ¿Sí? Y acá quiero hacer un hincapié, solo hacer la observación. Tenemos que entender que si somos hijas de Dios, hijos de Dios, que ya hemos sido salvados, hemos aceptado y reconocido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ningún demonio puede poseernos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, pero sí pueden oprimirnos, ¿ok? Ahora, si no eres salvo, si aún no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, ¿verdad? Y has padecido rechazo, sí puede llegar a haber una posesión demoníaca, ¿sí? Quería hacer el hincapié para que tuvieran claro cómo opera en el caso de los hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Vamos a continuar. El rechazo nos roba la identidad, como les decía, ¿verdad? Nos arruina, nos quiebra. Es algo que simplemente nos saca del camino que debimos de haber llevado. La persona se vuelve muy inconstante, ya que el rechazo se vuelve su personalidad interna y la rebeldía su personalidad externa, ¿verdad? Porque es como un escudo, es una máscara, es algo que nos protege, según nuestro subconsciente, ¿verdad? De vivir otro rechazo nuevamente. Y esto lo vemos en la Biblia en Santiago 1:8, donde nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La gente rechazada muchas veces pasa toda su vida en busca de una identidad propia y no una relación verdadera con Dios. Eso nos pasa cuando no entendemos, no hemos ido a educarnos sobre lo que estamos viviendo. Yo de verdad las quiero invitar a que cualquier cosa que vivan, a que cualquier cosa que les esté sucediendo, vayan a investigar sobre eso. Si no están padeciendo rechazo, si no están padeciendo depresión, vayan a estudiar sobre eso. ¿Cuál es el origen? ¿Sí? Tanto en el tema de psicología, ¿verdad? Como llevándolo al plano espiritual, ¿ok? Si están sufriendo ansiedad, vayan a estudiar cuál es la raíz, ¿sí? Dios nos manda a orar, pero también Él está esperando que nosotros nos convirtamos en discípulos. Y la característica de un discípulo es su habilidad y su deseo para seguir aprendiendo. ¿Ok? Recordemos siempre que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Entonces, regresando al rechazo, cuando nosotros no entendemos qué es, cuando no dimensionamos lo que ha hecho en nuestra vida, vamos a pasar el resto de nuestra vida queriendo ser aceptados por los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Transformándonos en lo que los demás quieren que seamos y no en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos vivimos alejando cada vez más del modelo que Dios creó para nosotros, del deseo que estuvo en su corazón, que fuéramos esta persona. Nos alejamos hasta acá queriendo ser aceptados en todo momento, convirtiéndonos en lo que los demás quieren de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Esta personalidad de ánimo dual
está conformada por dos reductos, que son el rechazo y la rebelión. Y la amargura se vuelve el tercer componente. Estos componentes interactúan como la cuerda de tres hilos, que recordemos que la Biblia nos habla que es muy difícil de romper. Tenemos que recordar que Satanás no tiene poder para crear absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él? Un copy-paste de absolutamente todo lo que Dios hace y lo corrompe, ¿ok? En este caso, el enemigo hace un copy-paste, ¿verdad? De esta cuerda de tres hilos que está conformada por el rechazo, la rebelión y la amargura, ¿ok? En este plano vamos a hablar un poco también de la esquizofrenia, porque esto se basa en el ánimo dual, ¿ok? Acá quería hacer una observación, porque toda persona que es esquizofrénica o padece del ánimo dual, como le queramos llamar, siempre en su pasado habrá un rechazo, siempre, es regla, ¿verdad? Viceversa no es, eso quería hacerles la observación, ¿verdad? Todos, como platicábamos al inicio, todos hemos sido rechazados, pero no todos nos convertimos en esquizofrénicos, ¿ok? Porque existen pues, diferentes casos, como veníamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero sí es algo que podemos ver que impacta en esta enfermedad el haber sido rechazados y no haberlo manejado correctamente. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo identifico yo esta herida de rechazo en mi vida? Y así es como está nuestro corazón, pero nosotros no lo vemos. Ha sido golpeado por todos los rechazos que hemos vivido, ¿verdad? Hemos tratado nosotros de querer arreglarlo, de querer pegarlo a nuestra manera, de usar el pegamento que nosotras nos inventamos, siempre tratando de buscar nosotras mismas la solución en lugar de pasarlo a las manos de Dios, que Él es nuestro creador y que Él nos va a dar un corazón nuevo. Él va a sellar todo eso y va a hacer maravillas con lo que el enemigo quiso destruir en nosotras, ¿verdad? ¿Cómo identificamos esta herida de rechazo en nuestras vidas, verdad? Son personas que tienden a huir del apego, son personas que se alejan, se aíslan, son personas perfeccionistas. Existe en ellos esa devaluación personal, ¿verdad? O sea, hay muchos comportamientos complacientes, justamente por lo que hablábamos en el anterior slide, donde decíamos que la persona se transforma para ser aceptada en donde se encuentre. No reconoce el derecho a existir, o sea, todo le da pena, ¿verdad? Es de que soy invisible porque le causo pena, le causo pesar a este mundo, entonces yo de verdad no debería de estar aquí. Siempre es ese sentimiento. Evita la confrontación porque no quiere volver a vivir un rechazo, o sea, prefiere decir sí a volver a vivirlo. La persona tiende a rechazarse a sí misma en una relación romántica, se anulan. Entonces, ¿qué se crea? Una relación romántica de dependencia, donde tú te anulas si tú eres la persona rechazada y la otra persona que viene con un trauma de adicción, ¿verdad? Te alimenta completamente una persona con esta personalidad, ¿sí? Te crea otra unión que no es santa, que no es la correcta y que también es difícil de sanar y de romper, pero primero hay que romper, ¿verdad? También es una persona que tiene mucha ira, amargura y dureza de corazón, porque al momento de que somos rechazados empezamos a enojarnos, empezamos a llenarnos de amargura en contra de esas personas que nos están haciendo daño, que nos rechazaron, que nos hicieron bullying, que se burlaron. Y como nos sentimos indefensos y no logramos defendernos, ¿verdad? Endurecemos el corazón porque decimos, no, ya no vuelvo a ir, ya no vuelvo a confiar en alguien así, ya no vuelvo a invitar a alguien a mi casa así, por ejemplo, ya no vuelvo a tener una amiga de esta manera, etcétera. Y son personas llenas de miedos e inseguridades, ¿verdad? En todo momento, si he sido rechazada, quizás alguien me está viendo en lo que yo estoy hablando y mi mente empieza a maquinar, ¿verdad? Ay, Dios, me está viendo los dientes.
Tal vez tengo algo sucio, qué vergüenza. O me está viendo el pelo, de seguro vengo con el pelo todo enredado, o ya se dio cuenta que mi pelo es feo, es seco, etcétera, ¿verdad? No, la misma devaluación personal que tenemos nos hace crear esa baja autoestima, esa baja percepción de nosotras mismas, lo cual se transforma en miedos e inseguridades. Y todo esto, estos, estos rasgos que vemos acá, ¿verdad? Se vuelven un combo tóxico adentro de una persona. Imagínense estar viviendo con eso por muchos y muchos años. Y ahí es donde tenemos que entender que Dios no es un padre que quiere que vivamos así. Muchas veces decimos, no, es que voy a orar, voy a orar, voy a orar, pero es que Dios nunca va a hacer algo que te corresponde a ti hacerlo, algo que Él está esperando que tú hagas. Dios nunca lo va a hacer. Pónganse ustedes en ese papel de papá, en ese papel de mamá, ¿sí? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que si nosotras les quitamos las consecuencias a nuestros hijos, si todos se los queremos hacer nosotras para que no sufra, para que no sienta esto, lo otro, para que no le cueste, etcétera, vamos a estar criando personas adultas inútiles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos que ellos vivan las consecuencias? ¿Sí? Se me olvidó esto. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Va a haber una nota baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque olvidé meterlo en mi mochila la noche anterior, por ejemplo, ¿verdad? Si no me tomo la medicina, hay una consecuencia, voy a seguir enfermo, voy a seguir padeciendo, etcétera, ¿verdad? Esas consecuencias Dios las va a ir permitiendo, pero no quiere decir que te abandone, sino Él va a ir permitiendo que las cosas sucedan y Él siempre va a estar velando por utilizar todo eso para tu propio bien. ¿Sí? Cualquier dolor, cualquier situación. Y aun cuando estemos lejos, Él va a seguir usando eso, esperando que nosotras volvamos a Él. Entonces, todo esto que vemos acá, este combo tóxico, Dios se lo puede llevar. ¿Sí? Vamos a ver un poco de los frutos espirituales del rechazo, que era lo que les decía. Imaginar este árbol frondoso lleno de frutos, ¿verdad? Donde las raíces son esa situación dolorosa de rechazo que experimentamos y que no supimos manejar. Creció en nuestras vidas, ¿verdad? Bajó al corazón, se enraizó y empezó a crear frutos, ¿ok? Vamos a entender entonces que los demonios se comportan como pandillas, operan en grupos, ellos operan con estrategias. Recordemos que ellos no mueren, ¿sí? Satanás y ese tercio de ángeles caídos no mueren. Ellos llevan aquí en esta tierra rondando miles de años, engañando, mintiendo, matando, destruyendo. Así que podemos estar seguros de que tienen muchísima experiencia engañando a los seres humanos, lanzando mentiras, causándoles dolor, destruyendo sus vidas y fragmentando sus almas. ¿Sí? Tienen experiencia. Así que ellos operan, ¿verdad? Acechando a aquellos que se encuentren vulnerables debido a un dolor emocional. Por eso es que yo les hablaba que son como imanes. Las heridas que nosotros no trabajamos se vuelven imanes, como por ejemplo la tristeza. Todas las emociones fueron creadas por Dios, ¿sí? No son malas. Dios las creó. Pero como siempre, cuando nos vamos a los extremos es cuando las cosas se empiezan a arruinar o se corrompen. ¿Ok? ¿Qué pasa si no manejamos una tristeza de manera adecuada? Se prolonga. Cuando una emoción se prolonga es cuando se convierte en este imán para demonios. ¿Y qué sucede? Cuando la tristeza se prolonga, se convierte en una depresión, ¿sí? Esas emociones desbordadas vienen a causa de emociones que no supimos manejar. Por lo tanto, regresando al rechazo, cuando vivimos este dolor emocional y no lo trabajamos, somos vulnerables espiritualmente. Y los demonios son atraídos por eso. Piensen en ellos como los tiburones y la sangre, ¿sí? Son atraídos por eso. Y en un parpadear ya están todos los tiburones ahí, al acecho donde estuvo la sangre, ¿verdad? En el agua. Lo mismo opera con los demonios, ¿ok? Ellos no van a perder tiempo en destruirte la vida. A ellos les atrae la debilidad y especialmente estas personas que luchan contra el rechazo, porque saben
cuál es el gancho del enemigo para destruirnos. El rechazo va a hacer que no nos movamos en nuestro propósito jamás, porque vamos a tener miedo de vivir nuevamente un rechazo. Hay una variedad de demonios que conforman el reino diabólico del rechazo. Ellos llegan a trastocar la realidad planeada de una persona. Y en lugar de operar en la verdad de Dios, la persona se vuelve atada y controlada por espíritus de falsedad. Vamos a ver acá unos cuantos frutos, ¿verdad? Vamos a ver el inicial, ¿verdad? Contra lo que debería de ser. Por ejemplo, inseguridad e inferioridad versus confianza, ¿verdad? Un corazón sano, una persona sana debería de tener confianza, pero lo opuesto es inseguridad e inferioridad, ¿verdad? Acusación propia versus el perdón. Depresión versus alegría. Perfeccionismo versus excelencia. Acá tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que existe una forma de querer trabajar con excelencia las cosas de Dios, pero no caer en el perfeccionismo. Si se dan cuenta y seguimos leyendo todos estos, orgullo versus humildad, miedo versus fe, paranoia versus confianza, indecisión versus decisión, todas son situaciones que fueron corrompidas por el enemigo, fueron tergiversadas, fueron arruinadas, contaminadas. Lujuria versus amor, por ejemplo, fantasía versus realidad, culpa versus gracia, sensibilidad versus paciencia, ¿verdad? Ese amor excesivo por los animales que existe hoy en día. O sea, yo he visto personas que cargan a los perros en carruajes de bebés. O sea, no entiendo. Versus el aprecio natural por la creación de Dios. Cuando vamos a los extremos, no estamos viviendo en el equilibrio que Dios creó, ¿verdad? Sobre todo lo que Él puso en este mundo. Y vamos a terminar con un corazón ofendido, ¿no? Un corazón rechazado tiene muchas veces ese fruto que es vivir con un corazón ofendido. Todo me ofende, todo siento que es contra mí, todo siento que es personal, todo siento que lo planificaron especialmente para mí. ¿Ok? Vamos a continuar viendo un ejemplo bíblico y es el ejemplo de Acab, ¿verdad? Aquí muchos sabemos que Acab fue un rey que desobedeció y se casó con Jezabel y se volvieron una pareja terrible, ¿verdad? Sobre la cual creo que todos hemos escuchado y hemos aprendido mucho. Así también hemos visto que estos espíritus aún operan el día de hoy, el espíritu de Acab y el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Vamos a ver un poco, él fue el séptimo rey de Israel y como dice Primera de Reyes 16:30, Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense qué tristeza ser el peor, ¿verdad? El rechazo y la rebelión operan en medio de una personalidad de ánimo dual, es lo que tenemos que recordar y es lo que vamos a ver en la vida de Acab, ya que él a menudo se veía debatiendo entre la rectitud y el comportamiento impío de su esposa Jezabel, que era la hija de un rey pagano, ¿verdad? Y es acá la importancia de saber pedirle a Dios sabiduría para escoger con quién me voy a casar. Es algo que muchas veces no hicimos, ¿verdad? Muchas personas, en muchos casos no lo han hecho. La mayor decisión de tu vida es escoger a la persona con la que te vas a casar. Vemos acá cómo al desobedecer a Dios y casarse, ¿verdad? Con esta mujer Jezabel, ella, ¿verdad? En su rol de ayuda idónea, corrompido, vino e hizo de acá algo peor, ¿verdad? Vino a maximizar esas heridas que Acab tenía en su corazón, ¿verdad? Sobre el rechazo. Vemos que él es un hombre de carácter débil, ¿verdad? Que no confrontaba, ¿verdad? A su esposa. Tenía poco valor de sí mismo, ¿verdad? Vemos las características, si bien la Biblia no lo redacta como tal, ¿verdad? Vemos las características en Acab de un hombre que ha padecido rechazo. Y la influencia de Jezabel provocó que Acab se olvidara de Dios. Acá vemos este ejemplo de relación que les decía que se atraen, ¿verdad? Acab, un hombre herido, un hombre que se
eh, minimizaba a sí mismo, se casa con una mujer que es dominante, ¿verdad? Que ella quiere tomar el control, que ella quiere tomar un lugar que no le corresponde y lo influencia para que él deje a Dios y vaya atrás de los dioses paganos de ella, ¿verdad? Vamos a hacer la observación acá de dos espíritus demoníacos que también forman parte de una personalidad de rechazo y a los cuales Acab les dio entrada por su relación con Jezabel, que fue la lujuria y la perversión, ¿sí? Debido a la opresión que Acab vivía, él fue alimentando toda esa personalidad dual que el rechazo creó en él, ¿sí? Ya que Jezabel lo influenciaba a todo lo que venía de lo que ella había aprendido, ¿verdad? De los dioses paganos. Y él, queriendo ser aceptado por ella, sin tener una personalidad, una identidad definida, ¿verdad? Porque ya había rechazado a Dios él, ya se había alejado. Él quería complacerla a ella y le decía que sí a todo, ¿verdad? Sin tener él una personalidad, una identidad definida por Dios, ¿verdad? Él se convertía en lo que Jezabel quería que fuera y nunca tuvo, ¿verdad? Ese poder de querer salir de ahí. Le gustaba, era algo que lo alimentaba también y por eso él le dio rienda suelta a esta puerta, ¿verdad? Podemos leer en la Biblia lo que les platicaba, ¿verdad? Cómo la relación, esta dinámica que ellos tenían, nos muestra una visión clara de cómo funciona el ánimo dual. Acá representa la manifestación interna del ánimo dual, que es el rechazo, ya que él era cobarde. Él estaba lleno de lujuria e inseguridad y sentía lástima de sí mismo. Él era envidioso, provocador y estaba colmado de culpa y vergüenza. Mientras, en el otro extremo, teníamos a Jezabel, que ella es la manifestación externa de un ánimo dual, que es la rebelión, ¿sí? Por dentro tenemos la realidad de rechazo y que externamos, no queremos aparentar que somos víctimas de rechazo y no aparentamos una rebelión, una rebeldía, ¿sí? Esa, el creerme más de los demás, el orgullo, como hablábamos al inicio, porque creemos que eso nos defiende, que es un escudo. Jezabel era terca, pertinaz, egoísta, confrontadora, controladora, posesiva, estaba llena de odio, resentimiento y amargura, además de que practicaba hechicería y la idolatría. También recordemos que tenía un espíritu asesino, ya que ella no quería que nada ni nadie evitar que ella obtuviera lo que quería. Acaba era idólatra, transigente, lujurioso, codicioso y débil, ya que era un hombre rechazado y conectado a una mujer rebelde. Mientras que Jezabel era despiadada, homicida, traicionera, idólatra, seductora, controladora, intimidante y malvada. Sí, Jezabel sabía lo que estaba haciendo. Jezabel quería reinar, controlar y hacer lo que su voluntad quería y sabía que lo iba a lograr a través de Acab, porque Acab era un hombre sin límites, sin amor propio, sin identidad propia, ¿verdad? Vamos a ver acá un poco sobre los frutos del rechazo en Acab, ¿verdad? A qué dio lugar el rechazo? A lujuria en él, dio lugar a la perversión, dio lugar a ese ánimo dual, ¿verdad? De no saber quién es, sino empezar a obedecer y a volverse como Jezabel quería que fuera. Dio pie a la rebelión en él también, ¿verdad? En rebelarse ante Dios. Dio, fruto de amargura en él, dio fruto de violencia y dio el fruto de esa resistencia a someterse a Dios. Él no quería someterse, lo veía como una debilidad, ¿verdad? Por eso se alejó de Dios. Y todos estos frutos pues llevaron a esta pareja a un final oscuro, ¿verdad? Y triste. Vemos que es el caso de cuando no sabemos qué hacer con el rechazo, sino más bien lo alimentamos. O sea,
le echan gasolina a la herida y puede terminar bastante mal para las personas, para la pareja, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de una pareja y es lo que deberíamos de evitar hoy en día, ¿verdad? Si nosotros aprendimos sobre sanidad interior, si nosotros estamos aprendiendo sobre rechazo como ahorita, debemos de trasladar todo ese conocimiento a nuestras generaciones, a los que vengan, antes de que nuestros hijos se casen, hablarles, ¿verdad? Estar en continua oración por eso en sus vidas, ya que es la decisión más importante y que puedan casarse dos personas con un corazón sano, ¿verdad? Un corazón que haya sido trabajado por Dios en una sanidad interior, que estén conscientes de lo que realmente es un matrimonio. Un matrimonio es poderoso en las manos de Dios, pero también puede llegar a destruir la vida de esas dos personas y más, ¿verdad? Cuando hay hijos, cuando se deja en manos del enemigo. El rechazo está relacionado o se llega a conectar en tu vida hacia muchas áreas, ¿sí? El rechazo tiene una relación con la mente criminal. Si vemos hoy en día muchos de los casos de las personas que son delincuentes y criminales, tienen en su infancia heridas de rechazo y es lo que las hizo actuar de la manera que las hizo actuar. Existe también el rechazo y la atrofia del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona es rechazada, se estanca emocionalmente, ¿sí? Ustedes saben que nosotros crecemos físicamente, ¿verdad? Cada año, pues vamos celebrando ese nuevo año, vamos creciendo, pasamos de la niñez a la preadolescencia, luego a la adolescencia y así, ¿verdad? Hasta que somos ancianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Junto con esas etapas de vida, esos crecimientos, debería de estarse dando no solo el crecimiento físico, sino también el crecimiento interno, ¿verdad? El crecimiento emocional y de la mano con un crecimiento espiritual también, ¿por qué no, verdad? Pero si nos enfocamos en el crecimiento emocional, en este caso que estamos hablando del rechazo, ¿verdad? La persona no crece emocionalmente, sino se queda estancada en esa edad, en ese momento de su vida en que vivió el rechazo. Entonces tenemos muchas personas que hoy en día vemos que siguen actuando como niños siendo ya adultos, adultos con familia, ¿verdad? Adultos en el trabajo. Decimos muchas veces, ¿por qué se comporta así? Parece niño, parece un adulto haciendo berrinches, etcétera, porque se quedó trabado, estancado, si lo quieren ver así, en un punto de su vida debido al rechazo que vivió y que no supo manejar, ¿ok? El rechazo también tiene una relación o una conexión con el miedo y la paranoia, porque entonces todo se hace ver como que me están juzgando, criticando a mí, como que todo el mundo girara alrededor mío, ¿verdad? Y eso se vuelve una paranoia. El miedo a ser rechazado, el miedo a querer ir a un lugar porque siento que otra vez lo voy a vivir, el miedo a querer levantarme, por ejemplo, y defender mi fe, ¿no? Porque me van a rechazar. Entonces, yo no hablo públicamente que creo en Dios, que Jesús es mi Salvador. Yo mejor digo, no, sí, está bien, sí. Todos, siempre y cuando busquemos al mismo Dios, todas las religiones son verdaderas, ¿verdad? Empezamos a adoptar frases, empezamos a decir y repetir esas ideas que no vienen de Dios, que no son la verdad, por el miedo a no ser rechazados, ¿sí? Y el espíritu de miedo, de temor, es otro que viene a destruir gravemente la vida de una persona. Tenemos también el rechazo conectado con la perversión, ¿verdad? Vamos a ver superficialmente, antes de que continúen muchos de estos temas, ya que son temas que llevan mucho tiempo el ser estudiados y abordados, ¿sí? Los vamos a estudiar en algún momento, en algún otro curso más adelante, pero les quiero dar como de manera muy superficial la conexión que existe entre el rechazo y otras situaciones u opresiones demoníacas que podemos identificar en nuestras vidas, para que también reconozcamos que todos estos frutos que estamos viendo acá vienen a raíz del rechazo, ¿verdad? Tenemos también el rechazo y el orgullo, que era lo que les hablaba
ya en varias ocasiones anteriormente sobre que lo vemos como que fuera un escudo, ¿sí? Pintamos una percepción ante la persona, ¿verdad? Para evitar que nos vuelva a lastimar, para evitar a volver a sufrir un rechazo. Subimos estos escudos, ¿verdad? De orgullo que nos pintan como personas fuertes, como personas que no pasa nada, ¿verdad? Todo lo tenemos bajo control. No por dentro realmente somos débiles y tenemos ese miedo y ese dolor de rechazo. Y también tenemos al rechazo y la enfermedad, ¿verdad? Yo recuerdo que de niña padecía muchas cosas que a veces no tenían explicación y recuerdo la última fue sentirme muy mal y mi hermano me llevó al hospital, ya estábamos grandes y no tenía nada. O sea, pasé un día en el hospital, yo les decía lo que sentía, yo les decía ese dolor, esa como ansiedad, esa como ese malestar físico. Y me hicieron exámenes y me pusieron suero, me pusieron de todo, me tuvieron ahí en observación y no salió absolutamente nada para ustedes. Y en ese entonces no entendí. Más adelante en mi caminar con Dios, cuando empecé a buscarlo, cuando empecé a aprender sobre Él, cuando empecé a entender sobre todo esto que el enemigo nos pone encima, me di cuenta de que todo estaba relacionado. Y gracias a Dios, al día de hoy, pues ya no tengo esos malestares. He sido sanada de muchas enfermedades, de los famosos nervios, que antes tomaba medicina relajante, una pastilla todos los días, ¿verdad? Pues que para gloria de Dios ya no, eso ya no existe. Y muchas situaciones más que se daban. Yo padecía mucho esta conexión entre el rechazo y la enfermedad. Lo padecí demasiado. Así que tenemos que estar conscientes de que una situación dolorosa mal manejada nos puede llevar a años de dolor y opresión si no lo llevamos con Dios. El rechazo no es un fracaso. El fracaso es rendirse, ya que todos somos rechazados. La forma en que lo afrontas determinará dónde terminarás, ¿sí? Muchas veces nos sentimos así cuando padecemos un rechazo, como está la imagen, ¿verdad? Que todos nos están rechazando, que todos nos están haciendo daño, que todos quieren un pedazo de nosotros y nosotros simplemente no queremos más saber del tema, queremos escapar, queremos ser invisibles, desaparecer. Pero así como vimos todo lo que eso conlleva, Dios nos va a permitir ahora también aprender el día de hoy cómo ser sanadas y cómo salir de esta situación muy dolorosa. Vamos a aprender cómo se sana esta herida del rechazo, ¿sí? Primero es tomar conciencia de esta herida en nuestras vidas, ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo, por favor, revélame si yo tengo esta herida en mi vida, si yo padecí de rechazo en la infancia, muéstrame, Espíritu Santo. Si no te responde el primer día, síguelo haciendo, porque Dios dice en su palabra que el que busca encuentra, que el que sigue tocando a él se le abrirá, ¿sí? Tenemos que ser persistentes y tener fe en esa oración. Luego de que salimos de la negación y entendemos que tenemos una idea de rechazo, ¿verdad? Vamos a necesitar perdonarnos a nosotros mismos y a nuestras carencias, perdonar a los demás que nos hicieron ese rechazo, ese bullying, ¿verdad? Y tenemos que dejar de huir. Tenemos que poner un freno y decir, bueno, Dios, yo me agarro a ti, me aferro a ti, Jesús. Tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador y me vas a ayudar a atravesar este proceso de sanidad, ¿verdad? Y tenemos que atrevernos para hacer esto, a tomar nuestro lugar y afirmarnos. ¿Pero qué lugar? El lugar de hijas e hijos de Dios. De recordar que nosotros no somos suficientes, sino que con la sangre de Jesús y lo que Él hizo por nosotros, vamos a poder atravesar y ser sanos de esta herida de rechazo. ¿Sí? Acá les puse un pequeño diagrama de cómo es este camino de sanidad espiritual. Empieza en reconocer, ¿sí? Tenemos que salir de esta negación que les decía, ¿verdad? Y en Proverbios 11:9 dice, más los justos son librados con la sabiduría, ¿sí? Pero para esto recordemos que hay trabajo que hacer. Hay cosas que debemos estudiar, aprender
buscar, leer la palabra, ¿sí? Aprender de Dios. Luego de esta etapa de reconocimiento viene la sanidad interior. Que entonces, ¿qué pasa? Reconocemos que tenemos un problema y por lo tanto damos pie a buscar esa sanidad interior, ¿sí? Procesamos nuestras heridas junto con el Espíritu Santo. Isaías 53:5 nos dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Significa que para Jesús no hay nada imposible porque Él vino a derrotar todas y cada una de las heridas en esa cruz. Así que no importa el rechazo que hayas vivido, no importa los años que hayan pasado, Jesús tiene la solución. Luego vamos a hablar que viene un paso muy importante por el cual muchas veces no se realiza y por lo tanto el proceso de rechazo no se sana por completo. El proceso de sanidad no es finalizado y la persona dice, bueno, pero es que si yo ya oré, yo ya trabajé la herida, sanidad interior, ya hice esto, ¿por qué sigo nuevamente cayendo? Porque no has hecho una parte clave que es la liberación. La liberación en el nombre de Jesús va a venir a remover a esos demonios que están habitando en ti, ¿verdad? Entendemos que somos tres. Vamos a hacer acá un paréntesis. Alma, cuerpo y espíritu. Y los demonios vienen a habitar en nuestra alma, ¿sí? Vienen a vivir en esta parte de nosotros, ¿verdad? A oprimirnos, no a poseernos como hijos e hijas de Dios, no, sino a oprimirnos. Entonces, la clave para no volver a la presión demoníaca es recibir liberación a través del nombre de Jesús. En Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Si se dan cuenta, acá se hace hincapié de la importancia de la liberación. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. No va a volver a caer, no va a volver a llegar a esa situación porque ya atravesamos un proceso de liberación. Luego viene ya la etapa que muchos se pierden y por la cual muchas personas hablan mal a veces del cristianismo, porque dicen, ¿cómo esta persona siendo cristiana puede seguir viviendo con ataques de ansiedad, por ejemplo? ¿Cómo esta persona que es cristiana murió porque tenía depresión o se quitó la vida por esto? ¿Sí? Hay pasos y esto lo escuché de una persona que salió del ocultismo y decía, la falta de liberación en la iglesia, ¿sí? Es como un cáncer en la misma iglesia. Es una enfermedad silenciosa que nos está matando por dentro en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cada vez que tú desees aprender de esto, vas a ver que van a haber ataques. El enemigo no quiere que se hable de este tema, no quiere porque es su derrota, ¿sí? Dejan de tener esa garra sobre las personas y ya no tienen cabida porque las personas aprenden a cerrar puertas. Cuando sucede la restauración, restauración significa recuperar o recobrar. Dice, en Proverbios 25:28 nos dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, si nosotros no aprendemos a restaurarnos, a vivir este último paso, que es reconstruir, ¿sí? Tenemos que derribar las fortalezas espirituales demoníacas que quedaron adentro de nosotros y levantar fortalezas bíblicas, cristocéntricas. ¿Quién soy en Cristo? ¿Sí? ¿Cómo trabajo una vida con Jesús? ¿Cómo perdono? ¿Cómo? Etcétera, ¿sí? Esa es nuestra parte, es la restauración. Recordemos, Dios no va a hacer nada que te corresponda a ti hacerlo. Y entonces acá está resumido el proceso de sanidad. Primero, creer en la verdad de Dios. Segundo, practicar el perdón. Esto es clave, ustedes, de verdad. Esto es clave para avanzar en tu sanidad, para ser liberada. Nosotros, antes de ministrar liberación en una persona, lo primero que pedimos antes de iniciar el proceso es que esta persona perdone.
perdone a los demás y se perdone a sí misma, ¿sí? Es clave. Sin esto, no podemos pasar al proceso de liberación. Luego tenemos que aceptar el amor de Dios, porque muchas veces nos cuesta aceptar este amor de Dios y no vivimos en él. Luego nos enfocamos en el propósito divino. Debemos que entender a ver la fotografía completa, ¿sí? No solo estar así como muchas veces ponen a los animalitos, ¿verdad? Enfocarse en solo en esto, no. Ver la figura completa que Dios está armando, que somos una pieza en un gran plan del cual Dios tiene control. Y por último, aceptar que todos pueden ser rechazados, ¿sí? Esto no se tiene que volver un tema innombrable, ¿no? Sino tenemos todo aquello de lo cual Dios nos sana, Dios nos da autoridad sobre eso. Y por eso es que Satanás odia que trabajemos sanidad interior y liberación, porque sabe que de esos dos procesos salen personas empoderadas con autoridad de Dios, quienes saben quién son, ¿sí? Y eso empieza a multiplicarse. ¿Y qué viene a ser esa multiplicación? La derrota del reino de Satanás. Vamos a ver unas verdades espirituales que nos liberan, ¿verdad? El conocimiento revelado, el rechazo de Jesús, lo que él vivió, ¿sí? La oración de guerra espiritual. Tenemos que entender que es clave para nosotros ser libres, entender estas pequeñas cápsulas que les estoy colocando acá, ¿sí? La unción de Dios son como ingredientes, si lo quieren ver así, para nuestro proceso. La persistencia, la autoridad en el espíritu. Si se dan cuenta, estas forman un nuevo combo que ya no viene a ser tóxico. Una vez somos limpiados, sanados, nosotros tenemos una casa limpia, como dice la Biblia, ¿verdad? Y tenemos que evitar que esos espíritus regresen porque van a regresar, van a querer volver a entrar. Y se encuentran, como dice la palabra, desierto es el lugar, ¿verdad? No solo va a regresar, van a regresar 7 peores que el primero, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad hacer uso de estos ingredientes, de este combo que viene a ser poderoso, no tóxico, sino viene a ser poderoso en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hablar de lo que conlleva la reconstrucción, que también es clave. Tenemos nosotros que aprender a terminar lo que empezamos y este proceso conlleva una reconstrucción. Nehemías 2, del 2 al 5, nos habla claramente sobre esto. Ustedes recuerdan que Nehemías tuvo en su corazón, ¿verdad?, el ir a reconstruir. Le pidió permiso al rey. Él le da, llega, pero al llegar vive una gran oposición de parte de dos personas en ese lugar, ¿verdad? Dice, entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, porque aquí el rey para donde Nehemías estaba sirviendo, lo ve triste y le pregunta que qué le pasó? Y acá Nehemías le está respondiendo, ¿verdad? Casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Así estamos nosotros muchas veces por dentro. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, ¿verdad? Vemos acá cómo no es lo que yo quiera hacer o como yo tenga en mi mente que voy a reconstruir, sino en todo momento del proceso es involucrar a Dios. ¿Qué quiere Él? ¿Sí? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Sí? Nehemías puso manos a la obra y se puso a trabajar pese a la oposición que tuvo, porque él consultó a Dios y fue con una palabra y un mandato de parte de él. Y Nehemías sabía que no iba a haber opositor que le ganara a la voluntad de Dios. El enemigo tienes que tener claro que te va a atacar en esta etapa de reconstrucción aún más fuerte. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú te sanes,
por lo que hemos hablado antes, porque tú te vuelves poderoso, porque empiezas a replicar en tu grupo cercano o las personas que os envía a ti lo que tú aprendiste. Y entonces llega a haber luz en muchas más personas, ¿sí? Entonces, no va a ser sencillo, pero por eso es importante que tú estés decidido con lo que estés haciendo, ¿sí? Hayas tomado una decisión y seas fiel en mantenerte sobre esa decisión, sea como sea. Tenemos que tener presente que al tener puertas y muros espirituales destruidos, el enemigo va a tener acceso a nuestras vidas. Es como lo que les decía, ¿verdad? La puerta abierta, ¿verdad? Cuando nuestros muros son destruidos por el pecado, la rebelión, el trauma, el abuso, el rechazo, todos estos traumas de infancia, no hay protección alguna en contra del enemigo y que él queda libre para entrar e infligir el caos en nuestra vida. La única manera en la que podemos protegernos del ataque demoníaco es asegurándonos de que nuestras puertas y muros hayan sido restablecidos. Si se dan cuenta, tenemos trabajo que hacer y terminar. Cuando no lo terminamos, cuando no somos responsables, cuando no somos persistentes e intencionales, nosotros mismos hacemos que nuestra vida siga en opresión, que nuestra vida siga careciendo de, que sigamos padeciendo y decimos, no es que yo le oré a Dios, yo le oré a Dios, sí, pero ¿dónde está el trabajo que Él te mandó a hacer? Ya lo terminaste, ya hiciste el proceso, ya Dios te mostró, etcétera, ¿sí? Ahora tenemos que aprender. Una vez fuimos sanados, una vez entendimos, reconocimos, seguimos los pasos, trabajamos esto con Dios, tenemos que aprender a manejar el rechazo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo en este mundo y vamos a seguir experimentando cualquier tipo de rechazo. En Lucas 10:16 nos dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Sí? Ya aquí Jesús nos está diciendo que igual nos van a rechazar por su nombre. Y eso también lo dice la Biblia en otro versículo, ¿verdad? Efesios 4:31-32 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando venía un rechazo, ¿verdad? En el pasado, antes de ser hijos o hijas de Dios, se generaba esta herida, pero nosotros teníamos hacia estas personas respuestas pecaminosas, ya sea hacia ellas, o sea, nosotros mismos. ¿Cómo? Ya sea que contestábamos igual o peor, tratando de defendernos, buscábamos la venganza con nuestras propias manos o simplemente nos encerramos a nosotros mismos, nos rechazamos a nosotros mismos por lo que vivíamos. Pero ¿qué pasa? Con Cristo nos volvemos nueva criatura y esto nos hace ser personas diferentes, transformadas. Entonces, cuando viene el rechazo y se genera la herida, vamos a dar respuestas bíblicas, respuestas cristocéntricas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo vamos a llevar inmediatamente a los pies de Jesús y vamos a procesar esta emoción como recibo un rechazo, ¿verdad? Ok, me dolió, lloro, me permito abrazar la emoción, ¿sí? Pero le pongo una fecha final a esa emoción, ¿sí? Acepto que me dolió, lloro, estoy triste, pero entonces vengo y digo, Padre, tengo que perdonar. Ayúdame a perdonar a esta persona que me hizo esto. Ayúdame a olvidar, limpia mi mente, quita de mi mente esta imagen, lo que me hicieron, etcétera, sea el rechazo que has vivido. Y trabajas el perdón hasta que suceda, ¿sí? El rechazo puede seguir sucediendo, las cosas pueden seguir pasando, pero entonces tú tienes que ser intencional en mantenerte en este proceso continuo, ¿sí? Entonces, trabajas esto con Dios todos los días hasta que suceda, hasta que se dé el perdón, ¿verdad? Sigues orando por la persona que te está generando esta situación dolorosa y llevas este y le dices, Padre, me está doliendo esto. ¿Y qué haces también? Sabes que eso que te están diciendo, eso que estás viviendo está basado en una mentira de Satanás. Por lo tanto, no la adoptas, no la recibes, sino la atacas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Buscas una verdad y la empiezas a hacer tuya y no permites
que la duda de Satanás, ese dardo que él te manda, se vuelva una realidad y baje a tu corazón. No lo permites. Por lo tanto, no va a dar fruto y no va a prosperar. Y esa es la manera en la que nosotros buscamos respuestas bíblicas a un rechazo. Vamos a ir cerrando el tema entendiendo que nosotros también hemos rechazado. No solo hemos sido víctimas del rechazo, ¿verdad? Y también tal vez puedas decir tú, ¿cómo? ¿Pero por qué? Yo nunca hice eso, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que nosotros hemos rechazado a Dios en algún momento de nuestras vidas. El rechazo al conocimiento de Dios nos va a abrir la puerta a la destrucción en nuestras vidas. La palabra de Dios en Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Imagínense qué duro esto, ¿verdad? Es darle la espalda a Dios, es rechazarlo. Si nosotros rechazamos el conocimiento, Él también dice que nos rechazará. Imagínense esto, ¿sí? Y al rechazar el conocimiento nos va a llevar a olvidar su ley. Otra forma que sucede cuando nosotros rechazamos a Dios es que la Biblia dice que Él nos entrega a una mente reprobada. Romanos 1:28 lo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Y esto nos lleva a una destrucción propia, ¿verdad? Es lo que vemos en el día de hoy en el mundo, cómo está de corrompido, ya que tienen todos una mente reprobada, ya que sacaron a Dios de sus vidas, de sus hogares, de las empresas, de cualquier lugar. Nosotros no podemos vivir como mejor nos parezca y querer ser aceptados, ¿verdad? Existe el rechazo divino, ¿verdad? Ya que nosotros todos, ¿verdad? Hemos sido pecadores y eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros la forma en que tenemos de acercarnos a Dios es a través de Jesús, al recibir ese regalo de salvación. Y en ese entonces el Espíritu Santo va a empezar esa labor de libertad y de transformación, ¿verdad? Y este proceso va a ser duro porque nos están moldeando, nos están quebrando muchas veces en algunas áreas para volvernos a hacer, como cuando nos fracturamos y ese hueso no sana bien. ¿Qué tienen que hacer los doctores? Tienen que volver a quebrarlo y pasar por un proceso de sanidad correcto para que el hueso vuelva al lugar de la manera que debía de estar. Lo mismo pasa con nosotros, por eso muchas veces hay procesos que nos duelen más que otros, porque depende la forma en la que hemos crecido, depende esa identidad, qué tan deformada esté y de qué forma esté, ¿sí? Que va a hacer que nuestro proceso sea totalmente diferente al de otra persona. Dios siempre va a rechazar la desobediencia. Eso lo vemos en su palabra en 1 Samuel 13, de 9 al 4, cuando hablan de cómo Saúl fue rechazado como rey. ¿Se recuerdan? Dios se entristeció, ¿verdad? Al ver esto. Y lo vemos también en 1 Corintios como Pablo condena el orgullo espiritual. Y recordemos que Elías fue rechazado y apartado del sacerdocio, como lo vemos en 1 Samuel 2 también, ¿verdad? Existe esa consecuencia a raíz de la desobediencia. Y vamos a cerrar este tema, ¿verdad? Leyendo esta frase que dice, el rechazo no es el final, es solo un paso en el camino. Tenemos que estar conscientes que todos lo vivimos, pero que no es nuestro fin. Ese no es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ir cerrando esta enseñanza con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu enseñanza, por tu palabra, por tu amor y verdad. Te pedimos, Señor, que seas tú quien toque los corazones de las personas que están viendo estas enseñanzas. Espíritu Santo, trae a su memoria cada uno de esos recuerdos, cada uno de esos dolores, cada una de esas heridas de infancia, Espíritu Santo. Por favor, haz brotar en sus corazones esos recuerdos, que seas tú inundando su interior en este momento. Mientras ellos toman este curso, este tema, que tú les reveles, mi Espíritu Santo.
lo que tú estás haciendo en sus vidas, que tú les reveles lo que tú quieres que ellos sanen. Padre, muéstrales dónde inició el rechazo en sus vidas. Muéstrales, Padre Celestial, en dónde inició y ayúdalos a sanar, Padre. Muéstrales los pasos claramente, Señor, a cada una de esas personas, cada proceso que estén atravesando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que lleven a la puesta en práctica lo que tú les has enseñado el día de hoy a cada uno de ellos. Que lo pongan en práctica sin temor a equivocarse, que seas tú, Espíritu Santo, guiándolos, que seas tú mostrándoles, que seas tú encaminándolos. Y que esta enseñanza no se quede en teoría, sino se vuelva una realidad. Y que sean personas empoderadas para ayudar al resto de personas a salir de la oscuridad, a salir de la opresión, del rechazo, de esa jaula, de ese lugar oscuro donde Satanás nos tiene viviendo atados por el rechazo. Mi Dios, yo te pido que derrames de tu paz, de tu amor, de tu sanidad, de tu libertad en cada uno de ellos y que ellos puedan buscarte de día y de noche hasta que obtengan esa sanidad, Padre Santo. Te doy gracias, mi Dios, por esta herramienta y te doy gracias, Padre, porque el día de hoy hablaste tú. Gracias por los recursos, Dios, que nos permiten aprender de lo que tú nos quieres hacer libres. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén. Ahora les quiero recomendar que si pueden conseguir el libro de John Eckhart que se llama Destruye el espíritu de rechazo, que lo hagan. Esta enseñanza se basó en su mayoría en ese libro, junto con otros sitios que hablan sobre la psicología respecto a la sanidad y el tema del rechazo. Así que si pueden hacerse de estos recursos, créanme que es una inversión espiritual. Es algo que va a venir a ser de bendición para sus vidas y si ustedes, al igual que yo, quieren ser la primera de miles generaciones en su familia que sirve a Dios, que lo adora y que fluye, opera en el propósito que Dios tiene para sus vidas, de verdad, créanme que están invirtiendo en sus generaciones, en sus caminares espirituales. Háganlo, sigan estudiando, sigan leyendo, porque este tema va aún más profundo, pero les invito a que empiecen a poner en práctica lo que hoy vieron, que vayan con Dios, que le pidan al Espíritu Santo salir de esa negación, que les muestre qué herida tienen que trabajar primero, qué rechazo fue el que vivieron, qué personas tienen que perdonar, que el Espíritu Santo les traiga nombres, les traiga fechas, situaciones, circunstancias que han vivido y que sea Él su guía en este proceso de sanidad. Recuerden en todo momento terminar el proceso para que su vida realmente salga de la presión en que están viviendo y que no se encuentren en un círculo vicioso donde creen, ¿verdad? Que salen del dolor, empiezan a dar los primeros pasos, pero como no terminan, vuelven a caer en ese círculo de dolor, ¿verdad? Y vuelven a empezar otra vez. Y acuérdense que esos son años valiosos en los cuales pueden estar sirviendo a Dios en lugar de estar en un ciclo continuo de dolor y de opresión con el enemigo. Así que les agradezco por su tiempo, que Dios los bendiga y que les siga guiando en su caminar espiritual. Nos vemos.